¿Cuál de todos es el más pequeño? Pubis. ¿Quién es el más caudal del suelo? Isquio. ¿Cuál es el más grande y lateral? Ilio. El ilio. ¿Cuáles son las partes del ilio? Ala. El ala y el cuerpo. ¿Cómo se llama el borde craneal del ala del ilio? Cresta del ilio. ¿Cómo se llama el ángulo cráneo-lateral del ilio? Tuberosidad coxal. ¿Cómo se llama el ángulo cráneo-medial del ala del ilio? Tuberosidad sacra. ¿Sí? ¿Ok? Bien. En el borde caudal del isquio, cuando se unen los dos, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿Cómo dijiste? Arco isquiático. El borde craneal de los dos pubis, ¿cómo se llama? Pecten pubis. El borde medial del isquio y del pubis de ambos lados, ¿cómo se llama? Isquio púbica, ¿va? Isquiática entre los dos isquios y púbica entre los dos pubis, ¿verdad? Y si es completa, isquio púbica, ¿cierto? ¿Qué parte de los tres huesos que forman el hueso coxal forman el acetábulo? El cuerpo de los tres huesos, ¿verdad? Es fácil, ¿verdad? ¿Sí? Ok. ¿Qué estructura encontramos en el borde craneal del pubis? Dos estructuras. No, craneal. Un tubérculo. La inminencia ilopúbica y donde se unen los dos pubis que nos sirven como para el, ¿cómo? El tubo púbico craneal, que es el que nos sirve para el diámetro sacropélvico. Ayer ya estaba yo rico para irme a acostar cuando me llaman de una cesárea, una chihuahuita de cabal, ¿verdad? El diámetro que había tomado, principalmente el transverso del psoas a psoas, estaba justito con el cráneo de los fetos. Y adivinen qué raza. ¿Cuáles son los cabezones? Que no estudian, no eran los chihuahuas, ¿cierto? Entonces ya estaban muertos los pobrecitos, ¿verdad? Pero entonces es bien importante esas medidas en una radiografía, ¿verdad? Porque si están muy justitos en los últimos días todavía crecen más, entonces es mejor planificar una cesárea, ¿verdad? O estar listos de que empiece a empujar, no se mejor de una vez cesárea, ¿verdad? La cuestión es no esperar, ya tenía y medio. Entonces, también va. Ya para milagros, ¿no? Va. Ok. Bueno, entonces tengo la acetábula. ¿Qué es el acetábula? Es una cavidad. ¿De qué tipo? Las cavidades cotiloideas, ¿con qué se articulan? Una cabeza. ¿Y con qué cabeza se va a articular? Bien. A ver, el acetábula tiene en una forma general, en general, tiene una superficie lisa semilunar, que es la articular, que es la que miramos acá, ¿cierto? Y tenemos una depresión que, bueno, fíjense, aquí estamos viendo la diferencia. Entonces, aquí tenemos, bueno, ahí tenemos aquí teníamos la superficie lisa articular, semilunar, ¿verdad? Que es la que participa en la articulación. Y tiene una pequeña depresión acá que se llama fosa acetabular. ¿Para qué sirve esa fosa acetabular? A insertarse un ligamento que se va a originar en la cabeza del fémur, vamos a ver hoy. ¿Sí? Esta depresión que se llama fobia capitular. Ahí se va a ir y entonces por eso que se queda ahí agarradito ahí, ¿verdad? ¿Ok? Y luego vemos aquí nosotros un borde que está completo, pero en esta función real se interrumpe. ¿Cómo se llama esa estructura? Es botadura acetabular, ¿verdad? Y cuando veamos, ¿qué vista es esta? Una vista ventral, ¿verdad? De la pelvis, de los pubis y de los isquios. Entonces aquí tenemos un surco púbico, ¿cierto?
En el equino da paso, salud, a un ligamento. ¿Cómo se llama? Ligamento accesorio. Y este va a pasar por debajo de un ligamento transverso que va a haber acá, que va a completar la escotadura acetabular. Pasa por debajo y se va a unir, adivinen a quién. Se va a unir al que se origina acá, que se inserta en la fosa acetabular, o sea, alrededor de la cabeza. Pero ya lo veremos después. Entonces pasa por allá abajito y se va a unir con él. ¿De acuerdo? Bien. Entonces tenemos las características. Tenemos las características diferenciales que vimos ayer. En todas las especies, una superficie semilunar lisa, articular. ¿Cierto? El rumiante, dos. Vean, que hay una grande y una pequeña. Y si hay dos, entonces van a haber dos escotaduras acetabulares, ¿cierto? ¿No? Una acá y una acá. ¿Y qué pasa en esas escotaduras acetabulares del bovino? Nada. Ahí no pasa el ligamento accesorio. Simplemente está ahí. Ok. Vean, aquí está el perro y ahí está el cerdo también. Ok. Bien. Y entramos a ver esto, ¿verdad? A ver el hueso del músculo. Que se conoce como perro, ¿verdad? La belleza de una mora a primera vista, ¿cierto? ¿Verdad? Así como que no la vea, ¿cierto? Si ustedes quieren darle un piropo a su novia, a su novia, ¿va? Eres tu perro, ¿va? ¿Cierto? Con eso ya hicieron. Bien. Entonces, dijimos que el fémur se articula aproximadamente ¿con qué? Con el acetábulo. ¿Quiénes fueron el acetábulo? Ilio y sumicul. Ilio y sumicul, ¿verdad? ¿Ok? Y vemos ahí en una forma general para que no se sienta tan feo que solo estamos estudiando y por qué estudiamos esto. Pues miramos en la radiografía donde están más o menos bien las caderas, ¿verdad? Una está bien insertadas las cabezas del fémur en su cavidad acetabular. Pero ¿qué pasa acá? Pues mencionábamos que hay un espacio. Quiere decir que la cápsula es un poquito laxa, muy grandota y permite ese juego, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues en un momento dado, miren cómo llegan a hacer después. Miren eso, parece cabezas. Adelante. Parece cabezas, pero toda desgraciada, ¿verdad? Ya después de tanto tiempo se mire que el crecimiento de osteoplitos y todo se deformaron por esos golpes constantes, ¿verdad? Bien, ¿y qué mira en este miembro pélvico de este pastor alemán? ¿Qué les llama la atención? Está delgado, ¿verdad? ¿Y qué miran en esa pata delgada? Buenos días, Aldo. ¿Qué miran? ¿Ah? El hueso. Se marca el hueso, el cuerpo del fémur, ¿verdad? Que le mira el huesito, ¿verdad? Esto se conoce como atrofia muscular. Cuando se atrofia algo es que ya no sirve, ¿sí? Entonces la atrofia muscular es porque ese músculo, debido a que está como que el perrito en esta, ¿eh? Entonces ya evita usar ese miembro, ¿cierto? Entonces se hipertrofia, o sea, se desarrolla aún más el vuelo, porque está soportando el peso del animal. Y el que no se está usando, se atrofia. ¿Por qué? Porque el peso, el movimiento, todo esto hace que el músculo se ejercite, ¿cierto? Así como los que hacen pesas en un momento dado, ya como uno tiene que hacer, porque si no se le va a poner así los músculos, todos desgraciados, todos atrofiados, y tomar el Ensure Advance para luego. Entonces ahí se mira cómo se atrofia, ¿sí? Pues uno llega, ustedes cuando ya tengan ustedes su clínica o trabajen en una clínica, etcétera, pues miran un perro así, aquí hay algo que es por probable dolor, ¿verdad? Porque esa patita está más delgada, se palpa el hueso, ahí hay un problema. Entonces uno ya empieza a incluir, ¿me entienden? Ese es el ojo clínico que tienen que ir ustedes agarrando. ¿Para qué regalos estudian tanta estructura en anatomía? ¿Cómo ese doctor con que nos aprendamos todo? Pero es por eso. Después va a estar ahí, ay Dios, ¿cómo se llama esa? A desempolvar aquellas cosas que dejé tiradas por ahí en un lado, ¿verdad? Bien. Entonces vean cuál es el tratamiento para el problema de la, ¿cómo se llama? Displasia de cadera. Una ostectomía capitular. Esta no es sacado de internet.
¿verdad? Es una ostectomía capitular. ¿Qué significa ostectomía capitular? Quitarle la cabeza al perro. Eso es. ¿Sí? Y quedará así. O sea, no va a tener cabeza. No. Se pone una pseudoarticulación. Lo que pasa es que esa cabeza, toda desgraciada que vimos, y que cuando se está moviendo, está lastimando constantemente, porque ya se perdió el cartílago articular, ¿se recuerdan? Y que vaya abajo, hueso. Y el hueso tiene dolor, tiene sensibilidad. Entonces ese dolor que causa eso, porque se estaba de lastimar ahí, se evita quitándole la cabeza. ¿Sí que si alguien lo está lastimando? No. Entonces, vean aquí y hace. Entonces, dice uno, y entonces, ¿qué pasa? Se forma una pseudo. ¿Qué pseudo? Es algo que parece, pero no es. Entonces, es una pseudo articulación. Aquí empieza a generar cierto cartílago, ¿verdad? Pero ya se quitó todo eso que estaba golpeando. Y los músculos son tan fuertes acá que empiezan a envolver. Si está bien hecha la cirugía, empieza a envolver. Y hay un crecimiento cartilaginoso que hace que ahí se adapte. Pero no se va a ver porque el cartílago no está de paz. ¿Ya? Y va a empezar a cambiar. Eso es lo que se hace en estos músculos, ¿verdad? Pero en estos otros hay un reemplazo de cadera abajo. O sea, ya va a empezar a hacerse aquí. ¿Verdad? 1000 años después, pues ya se va a empezar a hacer aquí. O sea, no importa qué tan lejos van los de adelante, los de atrás corren, ¿verdad? Entonces, esto ya se está practicando. Entonces, tenía por ahí un pelito, pero ya no lo tengo. Pero por ahí está, lo que pasa es que me gustó ocurrir unas cuestiones. Entonces, básicamente, esa es una introducción para que nos llame la atención a seguir estudiando, ¿verdad? Para los que están de moda, a los que les gusta la traumatología, ¿verdad? Entonces, estamos ahí. Bien. Entonces, ¿qué es el fémur? Aparte de ser el hueso más bonito, todo lo que hablamos. ¿Qué tipo de hueso es? Largo. Es un hueso largo. Miren, están todas sus de lado, de atrás, de adelante, todo el rollo, ¿verdad? Aquí está una vista craneal, una vista caudal, una vista lateral, una vista medial. ¿Sí? Todo lado. ¿Sí? Entonces, es un hueso largo, ¿cierto? Si es un hueso largo, ¿qué partes tiene? Va a tener entonces una epífisis proximal o un extremo proximal, ¿cierto? Una epífisis distal o extremo distal. ¿Y en medio qué va a tener? Una diáfisis o un puente. ¿Estamos? Eso ya de cajón, ¿verdad? Eso ya ni siquiera lo platicamos ya. Bueno, ¿qué hay en el extremo proximal o epífisis proximal? Vean ahí que hay un montón de. Lo que más llama la atención, que ya lo dijeron, en la cabeza. ¿Cómo se llamarían a estas tuberosidades? Pero estamos hablando de perro. Trocánter, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, tenemos trocánter, aquí hay un pequeño cuello, vamos a ver el otro lado, entonces empecemos a ver. La primera estructura que miramos en el extremo proximal del perro va a ser una cabeza, ¿sí? Una cabeza bien delimitada. La cabeza siempre va a ir hacia medial, porque se va a articular hacia los huesos de la cadera, ¿cierto? Entonces, la cabeza siempre va hacia medial. ¿De acuerdo? La cabeza está bien hecha, bien formada, se articula, ya dijimos, con la cavidad acetabular o acetábulo. Presenta la cabeza en la porción más medial de la misma una depresión, ¿sí? Que se conoce como fobia capitular. ¿Ok? Fobia capitular. La fobia son como una cosa más pequeña. Y capitular viene de cabeza. Y esa fobia capitular sirve porque ahí se origina el ligamento redondo de la cabeza del fémur. ¿Ya? Aquí se origina el ligamento redondo de la cabeza del fémur. ¿Y a dónde se va a insertar? ¿Ah? ¿En qué parte? En la fosa acetabular. ¿Se recuerdan que la acetábula tenía una superficie lisa articular y la depresión? Esa depresión es la fobia capitular, la fosa acetabular. Entonces, de la fobia capitular
a la fosa caudal, va a ir ese ligamento y lo va a tener ahí unido, ¿verdad? Eso es los dedos de unión. ¿Me explico? Muy bien. ¿Qué tercera estructura tenemos? Vamos a hacer hacia distal, principalmente medialmente, presenta un cuello. ¿Sí? Presenta un cuello. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? ¿Sí? ¿Perdón? No. Estamos hablando de la fobia capitular. Esa es la depresión que tiene ahí. De ella se origina el ligamento redondo de la cabeza. ¿Ok? Entonces ya llevamos cabeza hacia medial, fobia capitular hacia medial de la cabeza, distal a la cabeza, siempre medialmente, el cuello, y ahora vamos a ver lateralmente una eminencia bastante grande que se conoce con el nombre de trocánter mayor. Vean, aquí está el trocánter mayor. Mira, la tengo yo en la mano. Oh, cuidado. ¿Qué dice Ernesto? No lo había visto, que está aquí. Jesús, digo, está de digital, está bien, bienvenido. Ok, entonces aquí tenemos trocánter mayor, ¿cierto? Ahí está el trocánter mayor. ¿Qué más tenemos? Hacia caudal. Hacia caudal es una lista caudal, entonces, ¿ok? Hacia caudal vamos a ver que se encuentra una depresión grande medial al trocánter mayor. Vuelvo a repetir. Vista caudal, medial al trocánter mayor, hay una depresión de gran tamaño que se conoce con el nombre de fosa subtrocantérica, porque está abajito, ¿sí? Del trocánter mayor. ¿Estamos bien? Dan cuenta que hay bastantes cositas, pero son bien evidentes. Primero, cabeza. ¿Hacia dónde se dirige la cabeza? Presenta una depresión también medial de la cabeza, se llama Fobia capitular. fobia capitular. A ver, de la fobia capitular, ¿qué se origina? Ligamento redondo en la cabeza del fémur. Luego tenemos hacia distal medialmente el cuello. Y lateralmente tenemos el trocánter mayor. Medial y caudal del trocánter mayor tenemos una depresión grande que se llama fosa subtrocantérica. Y del trocánter, siempre en vista caudal, Vean, esta es la posición que está ese hueso. Y es lo que están viendo ustedes ahí, ¿cierto? Entonces, este es el trocánter mayor, ¿cierto? Esta es la fosa subtrocantérica. ¿Sí? Trocánter mayor, fosa subtrocantérica. Pero ahora miran acá, pues cuando lo pongo ustedes, trocánter mayor, aquí hay una. Miren, que va a ir, se origina caudalmente en el trocánter mayor, se dirige distalmente hacia el tercer trocánter. Y se llama cresta intertrocantérica. Todo. Va a ser esta parte de aquí, todo esto aquí. Como estamos usando de modelo el caballo, entonces decimos que la fosa se llama intertrocantérica porque está entre trocánteres, ¿cierto? ¿Entre qué trocánteres va a estar en el caballo? Perdón, entre el trocánter mayor y el tercer trocánter. Que no lo hemos visto, por cierto, pero ya lo estamos adelantando. Entonces, esto es la cresta intertrocantérica, ¿verdad? ¿Sí? ¿La miran? ¿Cómo seguiste, Marcela? Bien fregada, porque esa gripe que está dando es una gripe desgraciada. Estoy como 15 días con la garganta y no hay modo. Pero háganle ganas porque cuando termine el último, empieza el primero otra vez. No, jodido, ¿verdad? Bueno, entonces, cresta intertrocantérica. ¿Por qué se llama intertrocantérica? Como usamos el modelo el caballo, ¿entre qué trocánter está? Entre el trocánter mayor y el tercer trocánter. Hola. Bueno, repasemos un poquito antes de estar afuera. ¿Qué es esto?
El tocante mayor. ¿Qué es esto? Cuello. ¿Qué es esto? Cabeza. Solo ahí podemos ver nada más, ¿verdad? Porque está en una vista craneal. Si esta es una vista craneal, ¿de qué lado es? Derecho. ¿Por qué? Con la cabeza. Porque la cabeza está hacia medial y es craneal esta vista, ¿verdad? Perfecto. Ahora vamos a hablar del cuerpo. El cuerpo es un cuerpo robusto, ¿sí? Es fuerte, ¿verdad? Es bien desarrollado. Para su estudio presenta una superficie craneal, una superficie caudal, ¿sí? Un borde lateral y uno medial. ¿De acuerdo? Están en sus 4 formas. ¿Ah? En posiciones, perdón. Veamos la superficie craneal. La superficie craneal la miramos y es cilíndrica, ¿cierto? O sea que va a ser redondeada, convexa de lado a lado. Si la miramos acá, esta es, entonces es bien cilíndrica, ¿sí? Redondeado de lado a lado, convexa de lado a lado. ¿Ya? La superficie caudal, ¿qué apariencia le da a la parte proximal del cuerpo? Es aplanada, ¿cierto? Que es esta parte de acá, miren. Es un tanto aplanada en el tercio proximal del cuerpo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿La miran? Ok. Y esta presenta, ya viéndola un poquito más de cerca, vamos a ver que presenta acá, hacia el lateral, pero caudal, una rugosidad, que es esta. Esta que se mira acá en el video, una rugosidad para la inserción muscular del bíceps femoral. Aquí está. ¿Sí? Esto es lateral, entonces está aquí, caudal y hacia lateral. Inserción muscular, ahí está, para el bíceps femoral. O sea, así se llama el músculo que se va a insertar acá. Bíceps femoral. ¿Estamos bien? Entonces esto es lateral. Vean, aquí hay una rugosidad y se llama rugosidad para el músculo bíceps femoral. ¿Estamos bien? Y luego tiene una hacia medial, presenta una pequeña línea rugosa, que es acá. Esta va a ser para el músculo cuadrado femoral. Entonces, estamos describiendo qué superficie? La caudal. Y mencionamos que la superficie caudal en el tercio proximal es aplanada y presenta 2 rugosidades. Una hacia lateral para el bíceps, que es redondita o más redondita, y una un poquito más longitudinal hacia medial para el músculo cuadrado femoral. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Sí. ¿Seguros? Doc, ¿puede repetir la dirección de la línea para el 31 Avenida 0-15. La dirección va a ser de esas 2 estructuras. ¿Sí? Va a ser, no esta solo es de una la vista caudal. solo de la línea? Yo te voy a regalar también la otra. Vista caudal, ¿sí? Y la rugosidad hacia el lateral un tanto redonda para el bíceps femoral. Y la rugosidad longitudinal hacia medial para el cuadrado femoral. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Le sirvió? Sí. Bueno. Entonces, ¿cómo es la superficie craneal? No, caballero, ¿cómo es la craneal? Cilíndrica, es convexa de lado a lado. ¿Cómo es la caudal? Proximalmente es aplanada, porque distalmente ya es un tanto así, media cilíndrica, pero es más delgada. Y en esa parte aplanada presenta 2 rugosidades, una hacia lateral para el bíceps femoral y una longitudinal medial para el cuadrado femoral. Ahora miremos el borde lateral. ¿Cómo sabemos cuál es el borde lateral si no sabemos las estructuras todavía? Por la cabeza. Por la cabeza. Muy bien, porque es el lado contrario de la cabeza. ¿Sí? Esta es la cabeza medial, entonces contrario va a estar lateral. ¿Sí? Aquí es cuestión de jugarse, ¿verdad? O sea, hay que observar y no hay necesidad de saber mucha anatomía para ubicarse.
Si sabemos un poco de anatomía, porque se sabe de la cabeza mediana, ¿verdad? Hasta donde vemos, ¿sí? Entonces el borde lateral es este. ¿Y qué nos llama la atención del borde lateral? No diga el nombre porque no lo saben. La cresta. Que presenta una saliente fuerte. Que en otro hueso se llamaría una tuberosidad. Pero como sabemos que aquí no hay tuberosidades, principalmente se llaman trocantes, ¿verdad? Entonces ahora presenta el borde lateral en el tercio proximal. Bien, tal vez para que me entiendan cuando digo el tercio proximal, medio distal, es lo siguiente. Es que digamos, aquí tenemos nosotros el fémur, ¿sí? Y esto de aquí para acá es... Trocánter medio. No, tenemos de aquí para acá. Perdón, también no expliqué. ¿Qué es eso? El extremo proximal, ¿cierto? De aquí para acá, Extremo distal. el extremo distal, ¿cierto? Pero como estamos hablando de querer decir dividir el cuerpo, esto que está acá es el cuerpo, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy describiendo el cuerpo, para que se entienda, imaginariamente vamos a dividirlo en 3 partes. ¿Sí? Entonces, ese es el tercio proximal. Este es el tercio medio, ¿verdad? Y este es el tercio distal. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, cuando yo digo en el tercio proximal, es esta parte más o menos de acá. En el tercio medio sería esto, y el tercio distal. Imaginariamente nos estamos dando. ¿Ahora sí me di a entender? Entonces, miramos nosotros que aquí, en el borde lateral, en el tercio proximal, ahora sí, del cuerpo, presenta una saliente muy fuerte, que se conoce, aquí está más cerca, o sea, una pista un poquito más cerca, es esto que está acá, que se conoce como el nombre de tercer trocánter. Tercer trocánter, ¿sí? Ese tercer trocánter sirve para la inserción del bíceps. ¿Dónde más se inserta el bíceps? ¿Según lo que hemos visto? Una rugosidad redonda, superficie caudal del cuerpo hacia lateral. ¿Sí o no? Entonces, va a estar aquí más o menos y también este es gran importante. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ahora miremos. Digamos, acá, este es el extremo proximal, aquí es el tercio proximal del cuerpo. ¿En qué vista? Lateral. Ahora, la imagen que va a salir ahorita es la que viene aquí para abajo. ¿Me explico? Entonces seguimos hacia abajo. ¿Qué miramos acá, Dulce? Antes de que se me termine de dormir con mi voz melodiosa. ¿Sabes lo que es? ¿Qué accidente miras ahí? Una fosa, ¿verdad? Es una depresión. Entonces tenemos acá una fosa. Vean, está arriba de los cóndilos. Supracondilia. Fosa, no, que el gato era un agujero. Aquí es una fosa supracondilia, porque está arriba de los cóndilos, ¿cierto o no? No los hemos descrito, pero miren en nuestro interno a ver. ¿Ya? ¿Sí? Ahí sería en el tercio distal. En el tercio distal del borde lateral del cuerpo del perro. Muy bien, siempre estamos en el lateral, ¿verdad? Pero está muy bien tu observación. Vamos. Esta fosa supracondilia en el borde lateral del cuerpo, en el tercio distal, como dijo bien su compañera, sirve para la inserción del músculo flexor digital superficial. Ahí va a salir ahí se va a originar ese músculo. Flexor, porque los flexores dijimos que eran caudo-mediales. Y eso está hacia el inmediato. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien. Y miramos acá en el borde, miramos aquí en un borde lateral, por así decirlo,
de la fosa tenemos esta bordecita, que corresponde a la tuberosidad supracondilia lateral. ¿Ya? Véanlo acá, ¿sí? ¿Ah? Sí, pero como no es tan grande, sí, no es tan grande. El fémur, la pregunta es válida. ¿Por qué quisiera una tuberosidad si el fémur, la tuberosidad se llama trocánter? Porque son las tres, entre comillas, tuberosidades grandes se llaman trocánter. ¿Verdad? Entonces, aquí estamos describiendo esto. Mírenlo acá. Borde lateral, ¿cierto? En el tercio proximal dijimos, el tercer trocánter. Y ahora estamos en el tercio distal. Miren, ahí se mira perfectamente la fosa supracondilia, ¿cierto? Y este borde lateral es lo que se conoce como tuberosidad supracondilia lateral. ¿La miran? Aquí lo están mirando. Que es como, por así decirlo, el borde o el margen lateral de la fosa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Le dejaron la cabeza como a 3 antes de que llegue allá. Está fregado. Ya Valkyria se hizo el quite. Vamos. Entonces, volvemos. Tercer trocánter, fosa supracondilia, margen lateral, tuberosidad supracondilia lateral. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno. Continuemos. Ahora el borde medial. El borde medial va a ser el contrario a donde está el tercer trocánter o el que está distal a la cabeza, ¿cierto o no? Porque la cabeza es medial. Ahora vamos a ver el borde medial. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? ¿Seguros? Pregunten porque si no, después pregunto yo. Gracias. Sí, se ve. La tuberosidad supracondilia lateral, acá, es para la inserción del gastrocnemio lateral. Es un músculo. Cuando ustedes hacen ejercicio, han escuchado los gastrocnemios, han escuchado las pantorrillas. ¿Sí o no? O los gemelos, dice ahí, del camote. Va. Ustedes se ponen aquí atrás y hacen esto, y esto de acá, obviamente, no tiene si dan lástima. Pero en algunos así, más jovenazos, serían los. Antes vamos a ver dos músculos fuertes ahí. ¿Sí? Uno hacia el lateral, que va a ser el gastrocnemio lateral. Y cuando describamos la tuberosidad supracondilia medial, a la rama medial se llama gastrocnemio medial. ¿Sí estamos bien? Entonces, cuando ustedes miren a alguien con buenos camotes, en la parte de atrás, esos son los gastrocnemios. Y no es que lo estén viendo otra cosa, pero mírenlo bien. ¿Sí? Y van a ver que ese se divide en dos porciones. Una porción lateral y una porción medial. Ese es el gastrocnemio lateral, es el medial lateral, y la porción medial es el gastrocnemio medial. ¿Sí? Dije gastrocnemio. No vayan a ver más próximamente. Ok. Ahora vamos a ver el borde medial. Borde medial. ¿Sí? Nosotros van a decir que estoy viendo las cosas que no se ven. En el borde medial, vean, aquí está la cabeza. Este es el borde medial. ¿Ya lo vieron? Aquí estamos en el tercio proximal, ¿cierto? Tercio medio, tercio distal. Entonces, ahí miramos en el tercio proximal del borde medial del cuerpo. Vamos a ver también un trocánter. No tan desarrollado como el tercer trocánter. Y este se llama trocánter menor. ¿Sí? Ahí lo acerqué un poquito más, vean. Aquí estamos viendo esto, lo vamos a acercar un poquito más. Es esto que está acá. ¿Sí? Trocánter menor. Ese trocánter menor, como son salientes, son accidentes óseos, sirven para inserciones musculares. Aquí nos está empezando a dar mucha información, ¿verdad? Inserción del iliosoas, que es otro músculo. ¿Sí? Iliosoas. ¿Ok? Entonces, ahorita, ¿qué especie estamos utilizando de modelo? El caballo. Entonces, ya vimos cuántos trocánteres en el caballo. 3. ¿Cómo se llaman? Mayor. Ok. ¿Dónde está ubicado el trocánter mayor? Está en el extremo o el fíbula proximal. ¿En qué posición? Lateral. Lateral.
El tercer trocánter, ¿dónde está ubicado? Pero miremos entonces, como estamos ahí hablando un montón de cosas, miremos, que primero ubicamos en qué parte del hueso. ¿En qué parte? ¿Cuáles son las partes de un hueso largo? Entonces, ¿en dónde, en qué parte? En la diáfisis o en el cuerpo. ¿Estamos bien? Pues ya dijimos, así para que sea un poquito más ordenado, sea fácil, ¿verdad? ¿En dónde está? En el cuerpo, en la diáfisis. Ahora digamos en qué dirección o ubicación exacta. En el borde lateral. ¿Ver? Cuerpo o diáfisis, borde lateral. ¿Sí? Y ahora, ¿en qué parte del borde lateral? ¿Y qué se inserta ahí? El bíceps. ¿Verdad? ¿Qué otro trocánter vimos ahorita? El trocánter menor. ¿Dónde está ubicado el trocánter menor? En el cuerpo. ¿En qué parte? En el cuerpo. ¿Qué ubicación? Borde medial. ¿Y exactitud? Proximal. ¿Se dan cuenta? Usemos ese borde y va a ser más fácil. No. Es un montón de información y posiblemente está correcta, pero está un poquito desordenada, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. ¿Y para qué músculo? Iliopsoas. ¿Ya? Bueno. Y ahora, en el borde medial, este es el tercio proximal, nos vamos a hacer distal y llegamos al tercio distal del cuerpo. ¿Sí? Y vamos a ver acá la tuberosidad supracondilia medial. ¿Se recuerdan que había una fosa hacia caudal y lateral? Y que el borde o el margen lateral de la fosa era la tuberosidad supracondilia lateral. ¿Para quién? Para el gastrocnemio lateral. Ahora estamos viendo en el borde medial hacia distal la tuberosidad supracondilia medial para el gastrocnemio medial. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces veanlo acá. Este es el trocánter menor. En el cuerpo, en el borde medial, tercio proximal, para el ojos. Nos vamos hacia distal y vamos a ver acá la tuberosidad supracondilia medial. ¿Sí? ¿Ah? Supra, ahí está malo, ¿no? Así se le fue una. Soy humano. Pero es supra de arribita, ¿sí? Ahí se los voy a quitar después. ¿Ok? Y está entonces la tuberosidad supracondilia medial, que es para el gastrocnemio medial. ¿Ya? Bien. Entonces ya vimos extremo proximal, cabeza, fobia capitular, trocánter mayor, ¿sí? Fosa subtrocantérica, cresta intertrocantérica, cuello. ¿Estamos bien? Cuerpo, ya vimos tercer trocánter, el lado lateral, tuberosidad supracondilia lateral, fosa supracondilia. Borde medial, trocánter menor, tuberosidad supracondilia medial. Superficie caudal, tercio medio, la rugosidad para el bíceps hacia el lateral y una longitudinal para el cuadrado femoral. Ahí vamos, ¿cierto o no? Bueno, ya que tenés el hueso en la mano, no es de gratis. Señalame ahí la rugosidad para el bíceps femoral. No. Bíceps femorales. Bíceps. Proximal. Ese va a estar caudalmente, tercio proximal hacia lateral. ¿Cuál es la superficie caudal de ese? No, esa es la craneal porque alrededor. La proximal es aplanada lateralmente. No, mira dónde está el tercer trocánter. Ahora, caudalmente ahí está en azul. Esa es para el bíceps. Y hacia medial, siempre ahí, hay una longitudinal que no se mira mucho, no, pero la superficie caudal. Poner tu palma en la superficie caudal aplanada. Ahí está. Ahora, señalame la del bíceps. Ahí está. Ahora nos vamos a ese medial. Ahí, para arriba, longitudinal así. Así.
No, pero más ahí, pero un poquito más abajo, para eso está bien. ¿Cómo bien? ¿Sí? Digamos, es esto, aquí, toda esta parte de aquí, esa es la línea para el cuadrado. ¿Este que está en medio? Sí, correcto. ¿Ok? Ah, se cuesta un poquito, pero ahí vamos a ir agarrando. Bien. Ahora aquí estamos en el extremo distal o el distal, ¿cierto? Estamos agarrando ya la parte de abajo. Miren todo esto. ¿De acuerdo? ¿Qué accidente óseo es este, Sara? Montoya. Ay. ¿Ah? Una tróclea. ¿Se recuerda que la tróclea está formada por dos labios y un surco medio? Similar a qué estructura que vemos, a una polea, ¿cierto? Bueno, esta es la tróclea del fémur. Esta es una vista craneal. ¿Ok? Esta es una vista craneal del extremo distal del fémur. Y en la vista craneal del extremo distal del fémur miramos una tróclea. En esa tróclea, como es una similitud a una polea, en la polea corre un cable, ¿cierto? Aquí va a correr otro hueso, que es este hueso. ¿Sí? Que es la rótula o patela. Que ustedes se pueden sentir la rótula, se puede sentir cuando se va deslizando. ¿Sí? Esta va a correr aquí. Y va a tener ligamentos para abajo y va a tener tendones para arriba, aproximadamente. Entonces, en el extremo distal o la epífisis distal es esta que está acá. ¿Alguien me está diciendo algo? ¿No? Entonces tenemos una tróclea formada por dos labios y un surco medio en posición craneal. Los labios de la tróclea, el medial es más grande. Entonces, ¿cuál es medial? ¿Este o este? Entonces, ¿de qué lado es si esta es una vista craneal? Medial es más grande. Pero no me digan así sino entenderlo, porque yo lo Entonces, esto es medial porque esto es más grandote, ¿va? Y esto es craneal, es medial y más grande. Este es derecho, ¿cierto? ¿No entendieron? Ok, justo. Mira este. Esto es medial. Esto es medial, de más grandote. Y esto es craneal. Entonces, tendría que estar por este lado. Mira, pero digamos que para que no se ubiquen por la cabeza y corto el hueso acá. Entonces aquí, ¿sabes qué? Porque este es más grandote, es medial. Y esto siempre es craneal. Ahora sí, ¿segura? ¿Alguien más? ¿Estamos? Bueno. Entonces, este es el labio medial y este es el labio lateral. Aquí, ¿de qué lado es este? Nuevamente, ¿cómo te llamas? Sheila, ¿de qué lado es este? Derecho, izquierdo. ¿Por qué? Porque este es más grandote, ¿verdad? Perfecto. ¿Ves? Ahora ya sabes. ¿Ok? El labio medial, que está ahí con una flecha blanca, es más voluminoso, más grandote. Se recuerda que casi todo lo medial es más grande, ¿verdad? Labio medial. El labio lateral es un poquito menos voluminoso, miren hasta dónde llega. ¿Ok? Y un surco medio. ¿Estamos? Esta es una vista caudal. Vista caudal del extremo distal del fémur, o de la epífisis distal del fémur. ¿Qué miramos ahí? Hasta allá arriba. ¿Qué dijimos hace un ratito? Los códilos del fémur, ¿verdad? ¿Ok? Aquí hay uno y aquí está el otro, ¿eh? ¿Con qué se debería articular un cóndilo? Con una cavidad glenoidea. Glenoidea. Pero aquí vamos a ver que va a haber una excepción. ¿Por qué? Porque nos gustan las excepciones, ¿verdad? No, tampoco es de este lado. Bueno,
cosa es que se va a articular con estos otros, que aunque están un tanto aplanados, pero son cóndilos también, en la tibia. Entonces, un cóndilo es una estructura que tiene la saliente, es convexa, ¿cierto? Entonces, este es el extremo distal del fémur. Y se va a articular con el extremo proximal de la tibia. Cóndilos con cóndilos no van, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son, en cierto modo, dos cosas convexas, no encajan. Tendría que haber aquí una cavidad tenoidea y una cavidad tenoidea. Pero entonces, aquí existen unas estructuras cartilaginosas bicóncavas. ¿Ven qué es bicóncavo? Cóncavo arriba y cóncavo abajo. ¿Okay? Y se llaman meniscos articulares. ¿Alguien ha oído los meniscos? ¿Alguien se ha jodido los meniscos? Para eso son. Entonces ahí están adaptando dos cóndilos, ¿se dan cuenta? Bueno, entonces tenemos hacia caudal dos cóndilos, un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Aquí no podemos decir a ciencia cierta por los cóndilos cuál es medial y cuál es lateral, porque son bastante similares. Pero si tienen ustedes una audiencia así como bien pilas para observar, ¿qué observan? Miramos que del otro lado se mira todavía un labio de la frontera y este es más grande, este va a ser medial, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? O sea que siempre hay que observar. Cuando uno está con un paciente y no sabe ni qué fregados tiene y está dándole vueltas, un profesor que tuve yo que me caía tan mal que tenía razón en entregar, ya se murió, por cierto. No, pobre, ya se murió, pero no solo hablando de que se murió. Decía que uno peca más por no ver que por no saber. Cuando uno no sabe, pues vea. Hay que revisar al paciente. Porque ahí está usted y llega por una vacunita de gran pero para atrás y este doctor lo vacunó y se da cuenta que tiene ahí una masa o un tumor o algo. Ah, que le vaya muy bien. Pero ya quedó, no lo revisó. ¿Por qué? Porque cuando llega un paciente, uno, aunque llegue a una vacuna, uno le hace un examen clínico previo. ¿Sí? Siempre, aunque ya, no solo que le vaya muy bien, pase a pagar, no. ¿Verdad? Pase a pagar, sí, pero primero lo vamos a ver bien, ¿verdad? Vamos a ver bien el trabajo. Ustedes lo observan, entonces uno tiene que observar. Aquí, si ustedes se sienten que uno los está trabando, pues observen muy bien. Observen bien. Tómense su tiempo, mire bien. ¿Ya? Observen. Bueno, en medio de los dos cóndilos hay una depresión. ¿Cómo se va a llamar? Fosa. Y si está en medio de los dos cóndilos, intercondilia. ¿Qué vista es esta? Caudal. ¿Ok? Bien. Entonces la fosa intercondilia. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿O no? Esto que está acá. Esta es una vista, aquí sería craneal, ¿cierto? Pero ya nos vamos dirigiendo hacia este lado. Entonces sería una, ¿cómo le llamaríamos a esa? Cráneo. Excelente. Cráneo lateral. ¿Por qué cráneo lateral? Porque ya sabemos que la tronca está craneal y el labio lateral es más pequeño, ¿cierto o no? Pues por eso su compañero dijo muy bien, cráneo lateral. Quiere decir que en cierto modo esto es craneal y ahorita está así, ¿cierto? Cráneo lateral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero que observen ahorita las estructuras que están aquí en posición craneolateral del extremo distal. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería craneal, le damos un girito acá, craneolateral. ¿Verdad? Y vamos a describir estas estructuras que están acá. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. ¿Aquí qué es esto? Labio lateral. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Surco medio. Intermedio. ¿Qué es esto? Cóndilo
Y esta parte de acá es la parte que está entre el cóndilo lateral y el labio lateral. ¿Sí? Ahorita estamos en la fase o en la parte crítica del pedido, ¿cierto? Es la parte última en la que se nos va el pájaro, ¿va? Entonces ahorita lo agarramos y pongan atención que solo faltan pocos minutitos. ¿Sí? Nos falta un minuto, rápido. Entonces tenemos en esta parte entre el cóndilo lateral y labio lateral vamos a tener 3 depresiones o 3 fosas. Véanlas bien. Esta que está acá, esta que está acá y esta que está acá. ¿Ya las vieron? Sí. Esta y esta. Cállense. La más lateral de todas, ¿sí? Es la fosa colateral o para los ligamentos colaterales. La más lateral. Luego tenemos la que está distal a la colateral. ¿Sí? Recuerden los términos, ¿verdad? Distal a la colateral es la fosa poplitea. Fosa poplitea. Y la más medial, la que está más cercana al labio, la fosa del extensor. Fosa del extensor. ¿Estamos? Ahí está. La más cercana al labio, que está aquí en amarillo, fosa del extensor o del músculo. ¿Estamos? La mañana primera vez. Repetilo. Ay. Chale, no.